En esta ocasión les hablaré del libro El hombre en busca de sentido, escrito por el psicoterapeuta Viktor Frankl. Allí cuenta la experiencia que lo condujo al descubrimiento de la logoterapia. Prisionero durante 3 largos años en los horribles campos de concentración, él mismo sintió en carne y hueso lo que significa perderlo todo. Sus padres, su hermano, incluso su esposa, murieron en los campos de concentración o fueron enviados a las cámaras de gas de tal suerte, salvó una hermana. Todos los demás perecieron. ¿Cómo pudo él, que todo lo había perdido, que había visto destruir todo lo que valía la pena, que padeció hambre, frío, miles de brutalidades, cómo pudo aceptar que la vida fuera digna de vivirla? Quédate conmigo y te entregaré las 4 grandes lecciones que nos regala este libro. El doctor Viktor Frankl es considerado el más famoso psicoterapeuta del siglo XX, nacido en Viena en 1905. Les solía preguntar a sus pacientes, aquejados de varios padecimientos más o menos importantes, ¿por qué no se suicida usted? Y las respuestas le ayudaban a extraer una orientación para la psicoterapia a aplicar. A algunos lo que los ata a la vida son el amor por sus hijos, un tercero, un proyecto en marcha o unos bellos recuerdos que vale la pena preservar. Tejer estas delgadas hebras y crear de ellas una forma coherente, significativa y responsable vida es el objetivo con que se aplica la logoterapia o también conocido como análisis existencial. ¿Qué es la logoterapia? Es una terapia que te ayuda a construir o descubrir tu sentido de vida a través de mirar al futuro. Logos proviene de una palabra griega que significa sentido, significado o propósito. En simples palabras, la logoterapia ayuda al paciente a encontrar su sentido de vida. Revisemos a continuación las 4 lecciones que nos regala este gran libro. Lección 1. Ejercer la libertad de buscar tu sentido de vida. Frankl, dentro de su historia vivida en los campos de concentración, cuenta que luego de llegar al campo de concentración en Auschwitz, él y el grupo de prisioneros que estaban con vida aún, fueron llevados a un cobertizo para ser desinfectados. Las pocas posesiones que llevaban consigo en esta etapa les fueron arrebatadas, ya que tuvieron que dejarlas en el tren donde viajaban. Él había mantenido en su poder un manuscrito de un libro científico que estuvo escribiendo durante toda una vida. A empujones los condujeron a la antesala inmediata a los baños. Se agruparon en torno a un hombre de la SS, es decir, perteneciente a los nazis, que esperó hasta que todos estuvieran dentro. Entonces dijo: les daré 2 minutos y mediré el tiempo con mi reloj. En estos 2 minutos se deben desnudar por completo y dejarán en el suelo junto a ustedes todas las ropas. No pueden llevar nada consigo a excepción de los zapatos, el cinturón y las gafas. Empiezo a contar ahora. Como has de imaginar, la gente con gran rapidez se desnudaba y con los nervios y el miedo había quienes no podían desprenderse de sus pantalones, desatar sus zapatos, y fue allí cuando comenzaron a oír los primeros restallidos del látigo. Las correas de cuero azotaron los cuerpos desnudos. Luego los empujaron a otra habitación para afeitarse, a lo que no se conformaban solamente con rasurar sus cabezas, no dejaron ni un solo pelo en sus cuerpos. Seguidamente pasaron a las duchas, a duras penas se reconocieron, pero con gran alivio algunos constataban de que las duchas salía agua de verdad.
Víctor menciona una frase escrita por el filósofo Nietzsche que le hizo mucho sentido estando prisionero. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Los campos de concentración nazis fueron testigos de que los más aptos para la supervivencia eran aquellos que sabían que les esperaba una tarea por realizar. Al doctor Viktor Frankl, cuando fue internado en el campo de Auschwitz, le confiscaron su manuscrito listo para su publicación. No cabe duda de que su profundo interés por volver a escribir el libro le ayudó a superar los rigores de aquel campo. La búsqueda de sentido del hombre es una fuerza que nace del mismo. Es uno quien debe tener la voluntad de darle sentido a su vida. Es así de individual, ya que la designación externa a lo que debes hacer con tu vida pierde todo valor y es probable que no sea tan certero como tú podrías asignarlo, considerando que te conoces más que nadie. El sentido de vida es tan importante, a veces lo olvidamos, pero seguramente tú podrías afirmar, sin dudar, que incluso eres capaz de morir por defender tus principios, ideales o por alguien. El sentido de vida va más allá de la propia existencia, es más bien algo que hace frente a la existencia, es decir, debe ser trascendente, que rompe las fronteras de ir más allá de confirmar la existencia del yo. Es una expresión colectiva. Para Viktor Frankl, el sentido de nuestra existencia no es inventado, sino que debe ser descubierto por nosotros, en base a nuestras experiencias de vida. Más allá de hacer las cosas por respetar la moralidad, el hombre actúa impulsado por el amor, por una causa que lo identifica, o por la persona que ama, o por la gloria de Dios. Esto en su defecto por lo general aborda lo moral, pero es el hombre quien decide sus acciones, es quien tiene o no la voluntad de dar sentido a sus vidas. Por lo tanto, eres tú quien tiene la responsabilidad de dar sentido a tu vida. No dejes aquello en manos de otro o del destino. Lección 2. Busca el significado en lugar de la felicidad. Al igual que el filósofo Byung-Chul Han y Gilles Lipovetsky, Viktor Frankl indica que mediante el desvanecimiento de tradiciones que dan forma a nuestras vivencias, hoy el vacío existencial se profundiza. Más aún considerando que el comercio y mundo productivo nos enseña a buscar la felicidad a través del consumo sin sentido, mediante el placer, y terminamos siendo nosotros un producto más del mundo económico. ¿Pero es acaso más importante ser felices o darle sentido a nuestras vidas? El sufrimiento es parte inherente de la vida y no hay manera de que podamos evitar sentirnos frustrados, tristes, dolidos en algún momento. Y solo siendo felices o buscando el placer no apaciguamos estos estados que nos entregan de alguna u otra manera lecciones. Hay quienes no saben qué hacer con sus vidas. En ocasiones no tienen claridad de lo que les gustaría hacer. En su lugar, optan por hacer lo que otras personas hacen, es decir, son conformistas, o hacen lo que otras personas quieren que haga. Y estas personas, cuando se enfrentan a una situación difícil, a una crisis, se derrumban, ya que no tienen sustentos que los fortalezcan e impulsen a salir adelante. Con lo anterior, te pregunto nuevamente, ¿es acaso más importante ser felices o darle sentido a nuestras vidas? ¿Cómo? Te preguntarás. ¿Cómo puedo buscar mi sentido de vida? El sentido de vida de cada individuo es único. No hay manera que tengamos el mismo sentido tú y yo, partiendo de la raíz que nuestra historia de vida es otra.
Es ilógico pensar que un médico o psicólogo pueda decirte cuál es tu sentido de vida. Tan ilógico como pedirle a un futbolista que nos explique cómo sería la mejor jugada, ya que todo dependerá de la peculiaridad del juego y sus participantes. Si a cada uno de nosotros nos preguntaran por la vida, responderemos a través de nuestra propia vida, y solo siendo responsables es que podemos responder a la vida. La logoterapia impulsa a las personas a ser responsables. Cito textual la frase que explica mejor este punto. Vive como si ya estuvieras viviendo por segunda vez o como si la primera vez hubiera sobrado tan desacertadamente como ahora estás a punto de obrar. Esta frase es un gran estímulo para el hombre que invita a imaginar que el presente ya es pasado y que se puede modificar y corregir ese pasado. Esta frase te invita a enfrentarte con la finitud de la vida y la finalidad de lo que crees de ti y de tu vida. Con la logoterapia se puede descubrir el sentido de vida de 3 maneras. 1. Realizando una acción. 2. Teniendo algún principio. O 3. Por el sufrimiento. La manera de cumplir el primer punto es obvia, es realizando una acción. Pero para el segundo y tercer punto es necesario profundizar. Del punto 2, teniendo un principio, esto quiere decir que se siente por algo, como por ejemplo la obra de la naturaleza o la cultura, también por la justicia, la vida, sentir por alguien, por ejemplo, el amor. Les leo un breve fragmento del libro para que puedan ahondar en este punto. Mientras marchábamos a trompicones durante kilómetros, resbalando en el hielo y apoyándonos continuamente el uno en el otro, no dijimos palabra, pero ambos lo sabíamos. Cada uno pensaba en su mujer. De vez en cuando yo levantaba la vista al cielo y veía diluirse las estrellas al primer albor rosáceo de la mañana que comenzaba a mostrarse tras una oscura franja de nubes. Pero mi mente se aferraba a la imagen de mi mujer, a quien vislumbraba con extraña precisión. La oía contestarme, la veía sonriéndome con su mirada franca y cordial. Real o no, su mirada era más luminosa que el sol del amanecer. Un pensamiento me petrificó. Por primera vez en mi vida comprendí la verdad vertida en las canciones de tantos poetas y proclamada en la sabiduría definitiva de tantos pensadores. La verdad de que el amor es la meta última y más alta a que puede aspirar el hombre. Fue entonces cuando aprendí el significado del mayor de los secretos que la poesía, el pensamiento y el credo humano intentan comunicar. La salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Comprendí cómo el hombre, desposeído de todo este mundo, todavía puede conocer la felicidad, aunque sea solo momentáneamente, si contempla al ser querido. Cuando el hombre se encuentra en una situación de total desolación, sin poder expresarse por medio de una acción positiva, cuando su único objetivo es limitarse a soportar los sufrimientos correctamente, con dignidad, ese hombre puede, en fin, realizarse en la amorosa contemplación de la imagen del ser querido. Este fragmento del libro explica cómo para el escritor poder pensar en su amada lo ayudó, aunque sea unos minutos, a escapar del sufrimiento vivido en ese entonces y refugiarse en el amor, capturar el sentido de su vida y cobrar fuerzas para seguir. Respecto a la manera en que se puede buscar sentido a la vida a través del sufrimiento, es considerando la siguiente lección. Lección 3. Aprender a resistir a pesar del sufrimiento. Nuestra cultura actual insiste en que debemos ser felices,
De lo contrario, hay algo mal, un desajuste en nuestras vidas, y esta actual filosofía lo único que consigue es que aquellas personas que se ven enfrentadas a una situación inevitable, insoslayable, imposible de cambiar, como por ejemplo una enfermedad incurable, el fallecimiento de algún ser querido, esto hace que se sientan más desdichados por no conseguir ser felices y por consiguiente se deprimen más. En cambio, Víctor, con la creación de la logoterapia, ha dado un vuelco al estigma social de aquel que sufre, impulsándolo a sentir orgullo por aquello que está sufriendo. Por ejemplo, nos cuenta un caso de un doctor que se acercó a Frank con una gran depresión, ya que hace 2 años había fallecido su esposa, mujer que había amado por sobre todas las cosas. ¿De qué manera él podía ayudarlo? ¿Qué le podía decir? Víctor se abstuvo de decirle algo, a cambio le hizo una pregunta. ¿Qué hubiera sucedido, doctor, si usted hubiera muerto primero y su esposa hubiera sobrevivido? Oh, dijo, para ella hubiera sido terrible, habría sufrido muchísimo. A lo que replicó Frank, ¿lo ve, doctor? Usted le ha ahorrado a ella todo ese sufrimiento, pero ahora tiene que pagar por ello sobreviviendo y llorando su muerte. El doctor no le dijo nada, solo tomó la mano de Víctor y se marchó de su despacho lentamente. El sufrimiento deja de ser, en cierta manera, sufrimiento cuando se le encuentra un sentido, como en este ejemplo, el sacrificio. Lo que hizo el doctor en dicho ejemplo no fue tratarlo precisamente, ya que su sufrimiento no era una enfermedad, pero sí le ayudó a dar un vuelco al sentido de su sufrimiento, modificando su actitud hacia aquel destino inalterable, ya que la situación no se podía revertir, pero sí se podía encontrar un sentido a su sufrimiento. Uno de los axiomas bases de la logoterapia es que el interés principal del hombre no es encontrar el placer o evitar el dolor, sino que encontrar un sentido a la vida, razón por la cual el hombre está dispuesto incluso a sufrir a condición de que ese sufrimiento tenga un sentido. No hay manera en que tú, yo y todos evitemos sufrir en la vida. Pero al aceptar el reto de sufrir valientemente, la vida tiene hasta el último momento un sentido y lo conserva hasta el fin, literalmente hablando. Por ejemplo, Víctor cuenta lo siguiente. Desde las Navidades de 1944 al Año Nuevo de 1945, la tasa de mortalidad aumentó considerablemente y no tenía relación al posible empeoramiento de las condiciones de trabajo, ni en la disminución de la ración alimentaria, ni en un cambio climatológico, tampoco en el brote de nuevas pandemias. Se trataba simplemente de que la mayoría de los prisioneros había abrigado la ingenua ilusión de que para Navidad les liberarían. Según se iba acercando la fecha, sin que se produjera ninguna noticia alentadora, los prisioneros perdieron su valor y les venció el desaliento. Cualquier intento de restablecer la fortaleza interna del recluso bajo las condiciones de un campo de concentración pasa antes que nada por el acierto en mostrarle una meta futura. Las palabras de Nietzsche, quien tiene algo por qué vivir, es capaz de soportar cualquier cómo, pudieran ser la motivación que guía todas las acciones psicoterapéuticas y psicohigiénicas con respecto a los prisioneros. Siempre que se presentaba la oportunidad, era preciso inculcarles un porqué, una meta de su vivir, a fin de endurecerles para soportar el terrible cómo de su existencia. Lección 4. Un sentido trascendente da dicha a lo vivido y por vivir.
El sentido de vida debe ser considerado dentro del mundo y no dentro del ser humano o de su propia psique, como si se tratara de un sistema cerrado, ya que, de ser así, menospreciamos lo demás. Es muy importante que tu sentido de vida sea trascendente, ya que solo así podrás superar cualquier obstáculo con mayor fuerza y podrás incluso adecuar con mayor facilidad tus metas, porque no te cerrarás en algo concreto a obrar, sino que te abrirás al mundo. Como dije anteriormente, la logoterapia tiene por objetivo que el individuo encuentre su sentido de vida, que le ayude a asumir racionalmente su propia capacidad para aprender todas las circunstancias que la vida lo enfrentará. Así también te invita a mirar y tener la conciencia de que el pasado es el producto de haber sido. A través del pasado es que obtenemos una confirmación de nuestro ser. Somos nosotros quienes a diario y en cada momento escogemos, dentro de todas las posibilidades, cuál de las acciones posibles realizamos y qué será digna de ser recordada. ¿Qué elección será una realización imperecedera? ¿Una huella inmortal en la arena del tiempo? En todo momento hemos de escoger para bien o para mal. ¿Qué deseas recordar? A veces olvidamos que los recuerdos son el fruto de nuestros goces, sufrimientos, éxitos y fracasos, donde ya nada puede deshacerse y volverse a construir. En lo personal creo que no hay nada más triste que estar en tu última etapa de vida y vivirla con arrepentimientos. Con lo anterior quiero explicarte que esta introspección te ayuda a mantener una vida activa, que tomes conciencia de tus acciones, ya que de esta manera, díganme ustedes, ¿qué puede importarte cuando adviertes que ya te estás volviendo viejo? ¿Tendrías alguna razón para envidiar a la gente joven, teniendo ya construida y presente tus realidades del pasado, que conscientemente has tomado y vivido con goce y enfrentado con valentía el sufrimiento, porque tu sentido de vida lo has hecho trascendente? Otro punto por considerar es que existe en la filosofía nihilista la afirmación de que el hombre es un producto de sus condiciones biológicas, sociológicas, psicológicas o el producto de la herencia y medio ambiente. Esta concepción hace del hombre como si fuera un robot, no un ser humano, negando su libertad. Es cierto, el ser humano es un ser finito y su libertad está restringida. No se trata de liberarse de las condiciones, hablamos de que todos somos capaces de tomar una postura ante las condiciones. Nosotros somos quienes debemos escoger responsablemente el curso de nuestras vidas. El hombre no está totalmente condicionado y determinado. Él es quien determina si ha de entregarse a las situaciones o hacer frente a ellas. En otras palabras, el hombre en última instancia se determina a sí mismo. El hombre no se limita a existir, sino que siempre decide cuál será su existencia y lo que será al minuto siguiente. Uno de los principales rasgos de la existencia humana es la capacidad de elevarse bajo las condiciones biológicas, psicológicas o sociológicas, por encima de todas aquellas y trascenderlas. El ser humano es un ser autotrascendente. Ya para despedirme, te doy el resumen. En la primera lección de Ejerce la libertad de buscar tu sentido de vida, allí recuerda que la búsqueda de sentido del hombre es una fuerza que nace del mismo. Es uno quien tiene que tener la libertad y la responsabilidad de buscarle el sentido a su vida. Es muy individual y las condiciones biológicas, psicológicas o sociológicas no determinan tu destino. Eres tú quien decide qué hacer y quién ser en la vida.
No esperes que alguien te diga qué hacer de tu vida. En tus manos está la actitud que tomarás frente a la vida. En la lección 2 de Busca el significado en lugar de la felicidad, sabemos que la felicidad son momentos, pero el sentido trasciende. Te ayuda a enfrentar situaciones difíciles y te da fuerzas para seguir adelante ante todo. Claro ejemplo nos entrega el Dr. Viktor Frankl en su libro, que sobrevivió a los campos de concentración y luego de su liberación ayudó a muchas personas que, al igual que él, fueron prisioneros durante años y se vieron enfrentados a una realidad difícil de enfrentar. Lo habían perdido todo. A pesar de no encontrar la felicidad en aquel momento de sus vidas, permanecieron fuertes porque su sentido de vida los impulsó a seguir. En la lección 3 de Aprender a resistir a pesar del sufrimiento, considera que el interés principal del hombre no es encontrar el placer o evitar el dolor, sino que encontrarle un sentido a la vida, razón por la cual el hombre está dispuesto incluso a sufrir a condición de que ese sufrimiento tenga un sentido. El sufrimiento duele menos cuando le entregamos un sentido, cuando miramos de otra manera aquella situación. La enfrentamos y nos fortalece. Es como un superpoder. Y en la última lección, un sentido trascendente da dicha a lo vivido y por vivir, recuerda que el hombre es quien determina si ha de entregarse a las situaciones o hacer frente a ellas valientemente. En nuestras manos está cada decisión que tomamos y si nuestro sentido de vida es trascendental, seremos capaces de morir incluso por nuestras convicciones, porque hemos de vivir la vida, no de sobrevivir día a día. Muchas gracias por visitar mi canal y escuchar estas lecciones. Toma unos minutos. Piensa, analiza si te hacen sentido. Si te gustó, compártelo con tus amigos. Esto fue Viviana Es, el podcast que te invita a cuestionar, repensar las cosas, desaprender y aprender algo nuevo. Construyamos juntos un mundo más pensante y menos informativo. Ahora sí, nos vemos en el próximo libro. Muchas gracias por escuchar este episodio.